Hola a todos y a todas. En primer lugar, agradecerle a Rubén por la invitación a compartir este videito sobre el capítulo del libro que publicamos hace poco con Isabelino Siede en Homo Sapiens. El capítulo 5 se llama Recursos y consignas para la educación ciudadana. Así que enormemente agradecida a Rubén que le haya gustado el capítulo, que le haya interesado. Y bueno, este video está como pensado para compartirlo entre colegas, y los colegas que voy a nombrar, los compañeros y compañeras, que son Sandra, Maximiliano, Alejandra, Marión, Luciana, Laura, Daniela, Osvaldo y Margarita. Bueno, quiero decirles que yo también soy docente, que vivo pensando cómo mejorar mi práctica, cómo llevar adelante esto que siempre decimos de enseñar a pensar, de habilitar espacios de pensamiento, de generar diálogos genuinos en el aula, que desde la pedagogía lo dicen tan bellamente escritores como Carlos Escliar, Daniel Brailovsky, Bárcena, la pedagogía del acontecimiento, la idea de que pase algo más allá de la transmisión en el aula de todos los niveles, ¿no? No solamente de la escuela primaria, nosotros nos abocamos más que nada a la escuela primaria, pero también está pensada esa pedagogía para la escuela secundaria. Y la gran pregunta, o por lo menos una pregunta que siempre me venía haciendo, es, bueno, ¿cómo materializar eso en decisiones concretas? O sea, ¿cómo llevarlo a la práctica? ¿Qué decisiones o qué micros decisiones ir tomando en el aula para corrernos del lugar de maestro explicador, del lugar de la transmisión, de la consigna copy-pasteable o googleable y fácilmente respondida como una especie de tarea, de obligación, de pedido? Entonces, bueno, en ese sentido escribimos con Celeste este capítulo Recursos y consignas de la educación ciudadana, que, como digo, es para seguir pensando, es una apuesta, como decimos al final, ¿no? Es una apuesta, no una receta, son preguntas que abrimos, sugerencias, que también parten de nuestra experiencia, fallida en muchas ocasiones, o en la mayoría, en algunas experiencias acertadas que fueron valiosísimas. Pero bueno, son reflexiones que surgieron en torno a las experiencias, a los caminos andados, en el marco de una investigación, pero también en el marco de nuestras experiencias como docentes, de nuestras prácticas docentes. Comparto una breve presentación, lo comparto así para poder ir pasándola. Como decía, el capítulo se llama Recursos y consignas para la educación ciudadana, es el capítulo 5. La pregunta que nos hacemos ahí tiene que ver con, bueno, decía hace un rato, cómo habilitar un tiempo de pensamiento en el aula. Es decir, cómo generar un espacio de intercambio genuino donde las voces que se pongan en juego no tengan que ver con respuestas a preguntas que hacemos nosotros y que ya sabemos la respuesta, ¿no? Que ese intercambio, que esa circulación de la palabra sea un espacio de intercambio de pensamientos, no de quién sabe más o quién sabe menos, no de desafío de programa de preguntas y respuestas a ver quién acierta mejor o quién acierta más seguido a lo que está preguntando la profesora o el profesor, que suelen ser las gramáticas más usuales en las aulas, ¿no? A veces en los diálogos hay voces cantantes, que son 2 o 3, 4 o 5 con suerte, que son siempre los que le ponen, los que les ponen las palabras que nosotros queremos escuchar cuando hacemos esas preguntas tan recurrentes, ¿no? Ahora, ¿cómo corrernos de ese lugar? ¿Cómo generar otros espacios de circulación de la palabra diferentes a los habituales en el aula? En lo que CIEDE denomina un espacio de problematización, es decir, un espacio donde pueda haber un problema compartido, donde estemos pensando juntos algo que no está resuelto y que el profesor o profesora tampoco lo tiene resuelto. Un espacio de pensamiento previo a lo que
también desde este enfoque didáctico que plantea Sied y Schumann se denomina problematización conceptualización, ¿no? La problematización como ese espacio de discusión previo a una presentación posible, a una porción del mundo que estaríamos presentando como transmisión, como docentes, dando una respuesta a ese problema que no clausura el problema, simplemente se presenta una respuesta que está como consensuada en el mundo de la cultura, que es lo que está prescripto en el currículum, ¿no? Y ahí lo podemos presentar de diversas maneras. Ahora bien, antes de presentar esa prescripción curricular, lo más interesante que la podemos presentar nosotros o los podemos invitar a ver algún video de YouTube que circule por ahí o a leer cualquier artículo científico que dé respuesta a esa pregunta, o ensayo filosófico, literario, según el área de conocimiento que estemos trabajando, pero el tema es, bueno, antes, ¿qué podemos pensar? ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué nos enseñaron a lo largo de nuestra vida acerca de ese tema, de ese problema? ¿Qué tenemos para decir? ¿Y cómo confrontamos? O cómo dialogamos? ¿Cómo tensionamos eso que pensamos con lo que piensan otros? ¿Qué tipo de diálogo construimos? Digo diálogo y no debate, ¿no? No es quién gana, sino, bueno, ¿qué construimos juntos? Ahora, ¿cómo llevar adelante eso? Es un enorme desafío, me parece, para todas y todos los docentes. Por eso planteamos al principio, en este capítulo, que la instancia de problematización o el tiempo de problematización es el más complejo de llevar adelante en términos didácticos, porque siempre es más fácil para nosotros los profes pararnos frente al aula y hablar, explicar, o proponer algún texto y invitar a los estudiantes a que descifren lo que dice ese texto. Y no nos corremos mucho de ese tipo de dinámicas. Entonces, de nuevo, ¿no? La pregunta en este caso es una pregunta que siempre nos hacemos, pero va en este capítulo intentando responder algo. La pregunta por el cómo. El capítulo tiene, antes de presentar los 4 tipos de recursos que nosotros vemos como posibles, algunas notas en torno a estos recursos y consignas que quisieran simplemente como mencionar, aunque sea por arribita. La primera, la potencia del recurso no reposa en su letra ni en su belleza, sino en su intención filosófica, o en el acto de preguntar, podríamos decir en términos de Brailovsky, que tiene un texto bellísimo que se llama La ignorancia fundante, que lo escribió con Ángela Menchón, un texto publicado por Propuesta Educativa, una revista de Flaxo. La potencia del recurso no reposa en su letra, es decir, nosotros podemos tener un recurso bellísimo, un recurso que rompa con el discurso hegemónico que solemos escuchar más cotidianamente, un recurso literario, un recurso ficcional, un recurso periodístico. Ahora, nosotros podemos arruinar, por decirlo de alguna manera, ese recurso tranquilamente si proponemos una consigna de simplemente de repetición de lo que ya está dicho en ese recurso, o una consigna que nada más invite a responder por el sí o por el no, o una consigna que de alguna manera invite a los estudiantes a decir lo que nosotros ya pensamos acerca de ese recurso. Entonces, el gran desafío, además de encontrar buenos recursos, pero bueno, es la articulación entre ese recurso y una buena consigna, ¿no? Nosotros podemos tener, por ejemplo, una película como Billy Elliot, que la menciono al final. Hay miles de películas ahora, no se me ocurre ninguna, ¿no? Pero una película, un libro, literatura. Hay mucha literatura maravillosa para explorar múltiples sentidos, pero sin embargo, si nosotros la encasillamos en alguna consigna que direccione la respuesta hacia un lugar previsto de antemano por nosotros, anulamos o obturamos ese posible tiempo de pensamiento, de problematización, de discusión, de plurisignificación. Entonces la potencia, cuando decimos la potencia, no está en la letra, sino en la intención, en la consigna, en el gesto que nosotros podamos proponer en ese tiempo de pensamiento, en ese tiempo de intercambio, tiene que ver un poco con esto, ¿no?
por eso la importancia de la redacción de la consigna, de tomarnos un tiempo considerable para redactar la consigna y corrernos del copy-pasteo o de los cuestionarios eternos que no invitan a nada más que actuar mecánicamente. En segundo lugar, bueno, que tiene que ver un poco con esto que ya decíamos, ¿no? La consigna o la pregunta se distancia del automatismo, de la respuesta del denominado oficio del alumno, ¿no? El automatismo en términos de no pienso, respondo para terminar con esta tarea o con esta actividad y librarme de esta materia. El automatismo, bueno, eso, como una respuesta mecánica que está totalmente disociada de qué pienso, quién soy, qué quiero, qué deseo. Eh, para evitar eso, la idea es que la pregunta sea abierta, ¿no? Que la pregunta invite, que la pregunta o la consigna aloje la singularidad y no sea una pregunta que sea, por ejemplo, absolutamente reemplazable quien la redacte, ¿no? Esas preguntas que nosotros decimos, bueno, se buscan en el Rincón del Vago, en Wikipedia, en cualquier otro lugar y puede hacerla la puede hacer cualquiera, ¿no? Ahora, una pregunta cuando nos interpela a nosotros en lo que pensamos, eh, tiene otro tono, es diferente, ¿no? Entonces, plantear las preguntas como invitación, como vos qué pensás, ¿estás de acuerdo? ¿Considerás justo tal situación o no? ¿Por qué? Son preguntas que tienen otro tono, que son preguntas de indagación, como digo, de invitación, de, bueno, vení, conversemos, veamos juntos qué estamos pensando en torno a este tema. En tercer lugar, bueno, una cuestión que me parece central, que es como quizá menor, pero en comparación a las otras, ¿no? Pero no menor al momento de ponernos en juego en el aula con este tipo de consignas, ¿no? Nosotros si proponemos algún recurso, quizá algo complejo o novedoso, un recurso literario, periodístico, una película, la idea es encontrar algunos minutos para ubicarnos, para encontrar elementos comunes acerca de qué es lo que vamos a discutir, sobre qué vamos a pensar, si estamos todos de acuerdo en cuál es el recurso que estamos compartiendo, ¿no? Entonces, ponernos de acuerdo sobre qué vamos a pensar y dialogar es como una condición de posibilidad para que sí después se ponga en juego este corazón del tiempo áulico que podría ser una discusión filosófica, una discusión política, una discusión literaria, una discusión de sentidos, pero antes de eso, de esa discusión donde se pone más en juego la subjetividad, es necesario generar un diálogo intersubjetivo donde necesariamente nos pongamos de acuerdo sobre una plataforma común para dialogar. En cuarto lugar, para hablar de las notas que mencionamos en el capítulo para trabajar recursos y consignas, que me parece que ya lo dije en las referencias a los anteriores, pero las consignas abiertas o de indagación ubican al estudiante como sujeto de derecho. Cuando yo invito, cuando habilito al otro a poner en juego su voz, su palabra, lo estoy reconociendo como un sujeto que tiene voz propia, que puede pensar por sí mismo, que puede decir lo que piensa, y eso que piensa es valioso. No lo estoy ubicando como un objeto de formación donde simplemente tiene que repetir lo que yo ya pensé o tiene que repetir lo que ya está dicho en el texto, como una especie de tarea mecánica para poder aprobar la materia. Invitar a pensar no es invitar a pensar como uno piensa, no es convencer al otro de lo que uno piensa, sino habilitar la palabra del otro, reconocerle el derecho a la participación, reconocerlo como un sujeto de derecho. Y no solo a los adolescentes, sino también y fundamentalmente a las niñas y a los niños, que es cuando en las etapas escolares donde se pone menos en juego el diálogo genuino, ¿no? No el diálogo genuino, bueno, este diálogo del que estamos conversando. En quinto lugar, bueno, hay algo como es como muy recurrente que aparece como en muchos manuales, el tema de qué hacían, nosotros ponemos en el capítulo, qué hacían tus padres durante la dictadura militar.
¿Alguna vez vos discriminaste? ¿Alguna vez vos te sentiste discriminado en el caso de que hablemos de la discriminación, o en lo anterior si hablamos del terrorismo de Estado o lo que fue las dictaduras militares en Latinoamérica? No necesaria, si el niño o niña o adolescente le parece pertinente compartir en relación al tema que se está trabajando algo de su vida privada en el aula, que es un espacio público, puede hacerlo, tiene absoluta legitimidad su intervención. Ahora, lo que no tiene legitimidad es que nosotros como escuela, como docentes, como representantes de lo público en el aula, obliguemos o interpelemos o forcemos a los niños, o sea, con una consigna, a que expongan su intimidad, su vida privada, para aprobar la materia, ¿no? Como una consigna de la que no podrían decir que no, y menos en la infancia, ¿no? A veces los adolescentes tienen como más herramientas para pararse y decidir qué poner en juego y qué no de su propia intimidad, no así los niños y las niñas, en el sentido de que entienden que prescripciones de las docentes o los docentes son órdenes a cumplir, ¿no? Entonces, esta idea de cuando escribimos las consignas para problematizar, para pensar juntos, tener en cuenta de que no tenemos legitimidad para inmiscuirnos o pedirles a los niños que compartan su vida privada, a menos que ellas quieran hacerlo. Y por último, bueno, que también quizá parezca menor, pero el tema de los modos de agrupamiento son clave para democratizar la palabra, tiene que ver con, bueno, si nosotros siempre utilizamos el mismo modo de agrupamiento, que es, por ejemplo, plenario, es muy probable que siempre aparezcan las mismas voces como protagonistas, ¿no? Entonces, alternar los modos de agrupamiento con pequeños grupos, en parejas, de forma individual, después sin plenario, o después por grupos que un representante pueda presentar lo que pensó el grupo, lo que discutió el grupo, ir alternando para que en la medida de lo posible, con esas decisiones pueda así democratizarse la palabra en términos, bueno, todos y todas las niñas puedan manifestar en un espacio público lo que piensan. Las cuatro recursos que nosotros presentamos en el capítulo son los discursos ficcionales, los discursos periodísticos, los discursos sociales dominantes y los juegos. Especialmente me parece más importante el primero, ¿no? El tema de usar la literatura como una excusa para pensar determinado tema político, filosófico, social. El gran problema que hay con el uso de la literatura es cuando didactizamos la literatura, cuando la usamos para que los niños o las niñas o los adolescentes vean lo que yo ya vi en este texto o en esta obra literaria. A veces es una intención explícita de la docente, o a veces está en la literatura aparece escrita con esa intención didactizante, edificante o moralizante. Cuando el discurso ficcional deja un mensaje, enseña, deja una moraleja, se agota, se anula, se obtura la plurisignificación, la belleza, el carácter de perturbación que tiene la literatura, y no es posible pensar nada. Lo único que podemos hacer es asumir, que también decimos por ahí, ese mensaje ya digerido, ya masticado por el autor, o incluso a veces por la docente, y asumirlo sin mediar reflexión. Por más progresistas, rupturistas, que sean las ideas que contienen algunos textos literarios, el problema está en que muchas veces se pierde la literaturidad, es decir, la belleza, el lenguaje poético, la plurisignificación, la perturbación, la apertura que podría traer consigo la conversación en torno a un texto literario. Decía, por más progresistas, digo ahora, con la perspectiva de género, con la aparición y el atravesamiento de la perspectiva de género, que invita a que veamos del mundo de otra manera, más justa, menos sesgada,
la aparición, la emergencia de la perspectiva de género en las publicaciones, especialmente de literatura infantil, hicieron que se publiquen muchos libros con ningún carácter literario, sino simplemente que son libros para enseñar determinadas ideas. No es que los libros haya que desecharlos, simplemente estamos diciendo, no son libros, no son obras que abran, sino que son obras que clausuran. No son libros que invitan a ensanchar el horizonte, sino que son libros con una bajada de líneas, por decirlo de alguna manera. Entonces, la gran riqueza del discurso ficcional es, como dice Andrueto, tomarlos como desvío y no como molde. No perder la plurisignificación, no perder la posibilidad de ampliar los horizontes, y no perder la potencia perturbadora que tiene la literatura. Y hay muchísimo de esto, muchísimo más de buena literatura que de la que no. Pero bueno, el cuidado en esas elecciones es importante. Lo mismo las películas, los cortos, pueden ser buenos recursos, a veces incluso para la conceptualización, es decir, para cerrar un tema, para mostrar una idea, pero no para invitar a pensar. Incluso hay películas maravillosas que nos dejan helados, que nos dejan sin palabras, que no es que inviten a abrir alguna discusión. Quizá lo interesante de una película, bueno, como alguna vez nos enseñaba Siede, que es mi formador y del que aprendo muchísimo, por ejemplo, hay muchos otros ejemplos, ¿no? Pero Billy Elliot, si nosotros damos la película entera, no hay posibilidad de discusión, él termina con Billy exitosísimo, actuando en un teatro y su padre asumiendo que se había equivocado y aplaudiéndolo emocionado. Es una lección de vida, pero no hay pensamiento en términos de, no podemos discutir mucho, simplemente decir qué nos pasó con esa película, pero ahora, si nosotros cortamos Billy a la mitad, a la película, a la mitad y preguntamos, por ejemplo, ¿qué debería hacer la familia de Billy? ¿Debería alentarlo para que siga su sueño de ser bailarín o debería obligarlo a seguir boxeo? Bueno, sin saber el final, ¿no? Quizá ahí se pueda armar una buena discusión y después sí, terminar de ver la película y leer de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género o de estereotipos de género, etc. Entonces, bueno, de cada uno de los recursos es interesante como tener algunas precauciones, algunas pistas, cuando los recursos clausuran y cuando las consignas, por más que el recurso sea potente, ahogan ese recurso. Es un trabajo artesanal, es un trabajo que requiere que probemos, que discutamos con otros colegas, que les preguntemos qué te parece este recurso, tendrá potencia, no tendrá potencia, pero bueno, como decimos en el último parrafito de nuestro escrito, lo que nosotros pretendemos es simplemente apostar a que sea posible con estas micro pistas, con estas posibles decisiones que se pueden ir tomando, tanto en la planificación como en la puesta en acto de esa planificación, la puesta en práctica, en la vida del aula, estas decisiones para que sea posible justamente la vida, la fragilidad, la incertidumbre, el pensamiento, la subjetividad, para que aparezcamos nosotros y no solamente internalicemos conocimientos ya producidos por otros, ¿no? Para que sea posible eso que es la magia del pensamiento. Bueno, eso, espero haber sumado algo. Estoy, creo que lo dije al principio, absolutamente disponible. Si me quieren escribir, nos contactamos con Rubén o seguir charlando sobre esto. Absolutamente disponible y muchas gracias por la invitación.